En este video veremos algunos ejemplos del tipo de análisis estadístico y psicométrico que podemos hacer con información que hemos recogido a partir de un instrumento, de un cuadernillo. En dicha información podemos encontrar, por ejemplo, el nombre, edad, género, departamento, ciudad, educación, ocupación, estrato de un grupo de participantes de una muestra de sujetos. En este caso, pues tenemos una muestra de 35 participantes. E igualmente, además de las informaciones de características sociodemográficas, hemos recogido pues algunas preguntas relacionadas con el COVID y una prueba en escala Likert que tiene 25 preguntas o reactivos y que respondían los participantes por medio o a partir de una escala Likert de 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Aquí hemos hecho una selección de algunas de las informaciones recogidas, digamos que con el fin de presentar solo algunos ejemplos. No se presenta todas las informaciones que se recogieron en el instrumento, sino solamente algunas para ilustrar pues los distintos como ejemplos de variables. Tenemos pues dentro de las informaciones, algunas informaciones son variables nominales, otras son ordinales y así. Entonces, comencemos a hacer ese análisis. Un primer dato al que podemos hacerle un análisis estadístico o extraer medidas de tendencia central es el de la edad. Tenemos aquí las edades de nuestros 35 participantes y bueno, aquí ya he preparado algunas celdas o casillas. Entonces, pues comencemos. Aquí vamos a escribir la edad de el promedio de edad de los participantes. Tenemos que ir aquí a esta pestaña de fórmulas, autosuma, promedio, promedio y damos enter. Aquí ya entonces pues me ha mostrado el promedio de edad de los participantes, 35 puntos aquí en número, en esta parte, arriba, como en la mitad. Dejémoslo solamente con dos decimales. Tenemos entonces el promedio. El promedio es la medida de tendencia central más importante, pero pues también podemos sacar la mediana y la moda. Entonces igual vamos a fórmulas, más funciones. Bueno, aquí ya está. Si no estuviera, pues igual entonces la debemos escribir acá. Pues ahí ya está. Aceptar. Y tenemos que ver que nos tome los datos correctamente. Es hasta la columna, perdón, hasta la celda C36. Esta no se debe incluir. Entonces, C36 desde C2 hasta C36. Aceptar. La mediana es 34. Y la moda, fórmulas, autosuma, moda, la moda, aceptar, desde C2 hasta C36. Es importante nosotros tener claridad. A veces pues el Excel entre comillas se equivoca. Entonces aquí el Excel está como introduciendo estas últimas celdas, o sea, la celda donde ya pusimos el promedio y la mediana, pero no. Necesitamos que nos muestre la moda entre estos datos de C2 a C36. C36. Aceptar. La moda también es 34. Y finalmente pues podemos hallar la desviación estándar.
Para hallar la desviación estándar, pues hacemos algo muy parecido. Fórmulas, autosuma, más funciones. Desviación estándar está acá. Desbest. La elegimos. Vuelve el Excel a un poco, digamos, como a equivocarse porque, de nuevo, es la desviación estándar de nuestros datos de las edades que van de C2 hasta C36, ¿sí? Cada uno pues debe revisar en su archivo de qué celda a qué celda van pues los datos que queremos como seleccionar de C2 a C36 y damos a aceptar. Entonces igual acá si queremos podemos reducir el número de decimales, lo dejamos con 2, 3 decimales los que deseen, digamos que 2, entonces bueno, lo aproxima a 11.01. Recordemos de todas maneras que pues aquí la medida de tendencia principal pues es el promedio y igualmente para medidas de dispersión podemos sacar desviación estándar y también varianza, pero pues la que de pronto es más utilizada es la desviación estándar. Para la variable género tenemos pues registramos la información de género por medio de masculino M, femenino F, no binario NB. Entonces, bueno, esto es lo que hemos obtenido. Estas informaciones lo hemos codificado así. Para este tipo de variables, en este caso sería una variable nominal, ¿sí? Es decir, pues solamente es como un nombre que se le da a cada uno de los valores de la variable, o sea, el valor m, valor f, valor nb. Igual podríamos usar números, pero no por usar números para codificar esto, pues significa que podamos sacar algo así como un promedio o una desviación estándar. De la misma forma que pues que aquí departamento pues usamos números, pero pues a esto no tendría sentido sacarle un promedio a estos números. Pero bueno, quedémonos en género. Tenemos estos datos los vamos a registrar aquí. El género, vamos entonces a poner la frecuencia y porcentaje, pues que es como otra forma de representar lo mismo. Para eso entonces pues tenemos que hacer, pues se nos puede facilitar si lo hacemos de la siguiente manera. Seleccionamos toda nuestra matriz de datos. Vamos a esta sección datos, datos, ordenar. Como estamos interesados en este momento en género, entonces ponemos género y bueno, aquí lo va a ordenar. El criterio de ordenación, pues como son letras, lo ordena en orden alfabético de A a Z. Entonces, fíjense que ahora mi matriz, mi base de datos ha quedado organizada a partir de o en función de género. Aquí entonces pues los números van a quedar en un orden diferente. Pues los nombres de los participantes, todo pues igual debemos seleccionar toda la matriz para que unos datos con otros igual se mantengan. Digamos que esta fila sigue siendo toda la información de un mismo participante. Esto me va a facilitar es pues el conteo, entonces aquí puedo, bueno, debo contar de todas maneras, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19. 19 participantes de género femenino y como sé que tengo 35 participantes, entonces pues hago la resta. 35 menos 19, 16. Y ahora pues quiero presentar eso como porcentaje. La manera como puedo hacerlo es, pues pongo este valor, puedo ponerlo así directamente y lo divido
en el número de participantes total, por una parte. Y ahora, entonces lo que puedo hacer pues es convertirlo a porcentaje, ¿sí? De nuevo, entonces, fíjense que aquí lo que hice es me devuelvo, ¿sí? Entonces tenemos 19 de 35, llamémoslo frecuencia relativa, y aquí 16 de 35. Pero ahora pues debo convertir esto a porcentaje y me queda este porcentaje. Podemos agregarle de pronto aquí un decimal a los porcentajes. Entonces en mi muestra de 35 participantes encuentro 19 hombres, perdón, 19 mujeres, 16 hombres. Esas 19 mujeres me representan el 54.3% y los 16 hombres me representan el 45.7%. Lo que puedo hacer con este tipo de variables es extraer frecuencia y porcentaje. Bien, veamos otro ejemplo. Ya hemos entonces extraído o hecho un pequeño análisis de la información de la edad, de género, ahora, bueno, departamento y ciudad. Podemos hacer el análisis o una síntesis de la información de ciudad. Entonces aquí seleccionamos de nuevo toda nuestra matriz. La hemos seleccionado, datos, ordenar y organizamos por ciudad. Listo. Bueno, tenemos aquí organizado por ciudad. Vamos a hacer sencillamente el conteo, la frecuencia. Entonces Duitama, 3 participantes son de Duitama. 3. Tunja. En este caso entonces la mayoría son de Tunja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 participantes de Tunja. Y los restantes de Zipaquirá. Tenemos 7 participantes de Zipaquirá. Ahora pues convirtamos esta frecuencia a porcentaje. Recuerden que entonces tenemos primero que hacer aquí lo que sería la frecuencia relativa. Lo dividimos en el número de participantes total, que son 35. Y ahora vamos a convertir esto a porcentajes. Lo buscamos aquí en inicio, porcentaje. Podemos agregarle un decimal si queremos como más precisión. Agreguémosle un decimal y pues ahí nos arroja entonces los porcentajes. Este tipo de informaciones realmente no deben ir en la sección de resultados, sino que estas son características sociodemográficas que vamos a incluir en la sección del método, subsección de participantes. O sea, es en la subsección de participantes, ¿sí? Empieza el método y lo primero que ponemos pues es un título participantes y ahí presentamos las características sociodemográficas de los participantes, que son 35 participantes,
19 de sexo femenino, de género femenino, 16 de género masculino, o mencionamos entonces los porcentajes. Con uno de estos dos datos es suficiente. Podemos decir 54.3% de género o sexo femenino, 45.7% masculino. Mencionamos que con un promedio de edad de 35.46 y la desviación estándar. Aquí pues una desviación estándar alta, entonces pues tienen como una edad muy variable. Y mencionamos que el tanto por ciento de la ciudad de Duitama, tanto por ciento de Tunja y tanto por ciento de Zipaquirá. Tenemos ya entonces los estadísticos de la edad, género, ciudad, de género y ciudad pues como variables nominales. Hemos obtenido las frecuencias y porcentajes. Ahora podemos, para dar otro ejemplo, trabajar con frecuencia y porcentajes de una variable que sea ordinal, es decir, una variable en que haya una noción de orden y de que un valor es superior a otro. Entonces, en este caso podría ser nivel educativo en el que encontramos primaria, secundaria, técnico, tecnólogo, profesional, posgrado. Aquí entonces encontramos la noción de orden y pues que hay uno que es mayor en algún sentido que el otro. Por ejemplo, pues el nivel técnico es superior o mayor al de secundaria y el de secundaria es mayor al de primaria. Otra variable ordinal que tenemos es la de estrato. La encontramos aquí, entonces pues el estrato de nuestros participantes. Hagamos un ejemplo entonces con estrato. Vamos aquí de nuevo a organizar nuestra matriz. La seleccionamos toda para que no se nos vayan como a desordenar los datos unos con respecto a otros, sino que se respeta dentro de las filas, se mantienen los mismos datos organizados por filas, o sea, los que corresponden a cada participante. Mm, Vamos a datos, ordenar y ordenamos por estrato. Aquí pues entonces nos va a aparecer el orden. Esto lo hacemos para facilitar el conteo, ¿sí? O sea, podríamos no ordenarlo, pero entonces pues sería más difícil hacer ese conteo. Aquí pues nos quedan ordenados primero, quedan el 1, o sea, estrato 1, estrato 2, estrato 3 y 4. Bueno, entonces hacemos el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tenemos 16 aquí. Hacemos ahora el conteo de estrato 2. Veamos entonces cuántos números 2 hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De una vez contemos cuántos números 3 hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 de estrato 2, 7 de estrato 3 y 3 de estrato 4. Podemos hacer el conteo rápido a ver si no nos equivocamos. 16 más 9, 25. Más 7, 32. Más 3, 35. Cada uno pues debe hacer eso. Pues lo puede hacer aquí. Puede ser mentalmente o pues va a hacer la suma mediante Excel. Pero pues en este momento no me detengo en eso. Lo importante pues es verificar que no nos hayamos equivocado en esa parte. Ahora pues vamos a hacer la conversión a porcentaje. Tenemos entonces aquí, como lo hemos hecho antes, que dividir 16. Es mejor si lo tomamos así. Lo dividimos en el número total de participantes, 35, y
arrastramos. Ahora tenemos esto, vamos a inicio, porcentaje, y lo hemos convertido a porcentaje. Si queremos una mayor exactitud, entonces podemos agregarle un decimal. Entonces pues tenemos ya nuestros, el estrato de los participantes. Hemos obtenido la frecuencia. Tenemos 16 participantes de estrato 1, 9 de estrato 2, 7 de estrato 3, 3 de estrato 4 y entonces también en porcentajes. Estas informaciones, debemos, digamos que ser selectivos y ver qué informaciones vamos a presentar. Como mencionaba hace un momento, algunas de estas informaciones no van en resultados, sino que van en la sección de o subsección de participantes. Y algo importante es que no debemos generar tantas tablas y figuras, sino que debemos ser selectivos, y tenemos que sintetizar distintas informaciones. Es decir, podemos presentar distintas informaciones en una sola tabla. Lo importante es que no es correcto, no es adecuado en la sección de resultados o en cualquier sección empezar a llenar nuestro informe de tablas y tablas y tablas, sino que debemos sintetizar bastante la información. Bueno, pasemos ahora a hacer un poquito un análisis estadístico de la parte que es la prueba en escala Likert. Es decir, pues aquí esto que tiene 20 reactivos. Tenemos las respuestas que dieron los sujetos a un instrumento en escala Likert que tenía 20 preguntas o reactivos. El instrumento buscaba evaluar percepción de la vacuna contra el COVID, percepción positiva o negativa, percepción favorable o desfavorable. El instrumento pues en escala Likert con 5 opciones de respuesta, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Aquí pues los reactivos que eran inversos se ponen en rojo y eso significa que pues si un participante marcaba con 1, se registra aquí como 5, si marcaba 2, se registra como 4, si marcaba 3, se registra 3, si marcaba 4, se registra como 2, y si marcaba 5, se registra como 1. Bueno, entonces tenemos las respuestas de los 35 participantes y para los 20 reactivos. Aquí tenemos de una vez una información que es importante y es que las puntuaciones que obtenemos las interpretamos a partir de esta clave de calificación en la que los puntajes, estas puntuaciones que pues, son las sumas de cada uno de los participantes, o sea, el puntaje total en toda esta, pues en esta prueba de 20 reactivos, las puntuaciones de 20 a 59 se van a considerar como bajas, es decir, muestran un nivel de percepción, un nivel negativo de percepción de la vacuna contra el COVID. Entre 60 y 79, una percepción moderada, un nivel de percepción moderado. Y de 80 a 100, una percepción positiva de la vacuna contra el COVID. Bueno, entonces lo primero que podemos obtener pues son los promedios aquí. Eh, el promedio. Tenemos los puntajes de cada uno de los participantes y podemos a partir de esto, sí, mencionar algunos hechos que sean como relevantes. Por ejemplo, pues cuál fue el puntaje más alto. Y ubicamos de pronto 92. Aquí puede haber otro 92. Y bueno, y ubicamos ese participante, cuáles son sus características sociodemográficas. Podemos hacer entonces como mención de algunos casos particulares, de los casos en los que las puntuaciones hayan sido muy bajas y también pues en los casos en los que la puntuación haya sido muy alta, pero pues también en estadística y en psicometría se trata de presentar más conclusiones o hallazgos de toda mi muestra. Entonces comencemos a obtener algunas informaciones
de toda la muestra, como por ejemplo el promedio. Obtenemos un promedio de 81. Aquí reducimos los decimales como lo hemos hecho antes. 81.11. De acuerdo con esto, pues están justo en el punto de corte donde inicia, donde comienza a considerarse que los participantes tienen una percepción positiva. Es decir, a partir de esta información yo puedo establecer que mi muestra de participantes en promedio tienen una percepción positiva de la vacuna contra el COVID. Bueno, hagamos lo mismo entonces. Obtenemos las otras medidas de tendencia central. Tenemos la mediana. Bueno, aquí pareciera haberse equivocado. Tenemos que es desde AE2, si no me equivoco, hasta AE36. 80. La moda. Moda. Bueno, aquí un poco pues se sigue equivocando, pero pues yo debo estar muy pendiente de cuáles como las casillas que debo seleccionar para corregir. Moda también 80. Estoy seleccionando desde AE2 hasta AE36. Efectivamente, ahí pues he hecho la selección de manera correcta. De todas maneras, pues la medida de tendencia central más importante es esta, que es la del promedio. Y pues ahora terminemos con la desviación estándar. El grado de variación de mis datos. Aquí está el grado de variabilidad en esos puntajes. De AE2 a AE36. Podemos reducirle los decimales. Listo. Yo podría presentar, por ejemplo, una tabla con estas puntuaciones, las puntuaciones de los participantes en toda la prueba, y o solamente una tabla con estos estadísticos, con el promedio, mediana, moda, desviación estándar. Si lo desean, también pueden agregar la varianza, por supuesto. Entonces, pues hagámoslo. Varianza, que pues es la otra medida de dispersión. Recuerden que la varianza matemáticamente es el cuadrado de la desviación estándar. Bueno, entonces lo hacemos de la misma fórmula, de la misma forma, fórmulas, autosuma más funciones. Aquí ya está. En caso de que no estuviera, pues lo escribimos. Varianza. Aquí pues varias varianzas. Varianza de la población. No, es más correcta varianza de la muestra. Bueno, aquí se sigue equivocando. Pero pues ya sabemos nosotros qué debemos hacer ahí. Tener claridad de cuáles son nuestras casillas. De AE2 a AE36 en mi caso, en este ejemplo. Y entonces la varianza me da 45, le reduzco los decimales, 45.46. Entonces pues yo puedo presentar todo esto en una tabla. Lo importante es que, por supuesto, pues de esta información no solamente quede en la tabla, sino que yo haga como un análisis, o pues traduzca en texto un poco esta información. O sea, pues mencionar en texto entonces pues que el promedio de 81.11 me representa que en general mi muestra
tiene una percepción positiva de la vacuna contra el COVID. Fíjense que yo estoy reduciendo una cantidad impresionante de números, de numeritos, que es la respuesta que dio cada sujeto para cada opción, para cada pregunta, ¿sí? 20 preguntas, 35 sujetos. Eso lo reduzco a un conjunto de valores estadísticos. Y eso es lo que se hace en estadística y en psicometría. Un error, algo en lo que ustedes no deben caer, es empezar, por ejemplo, a hacer una figura, por decir un diagrama de torta, para cada pregunta. Entonces a veces se encuentra que hacen un diagrama de torta en el que especifican qué porcentaje eligió 4, qué porcentaje eligió 5, qué porcentaje eligió cada uno. Eso no es muy adecuado en estadística y en psicometría porque se trata es de sintetizar la información. Entonces, de nuevo, no es correcto que usted genere como digamos un diagrama de torta o un diagrama de barras de cada pregunta, de cada reactivo. Al final va a tener entonces 20 diagramas de torta y eso entonces pues va a ocupar una gran cantidad de espacio. Eso no es correcto. La información debe reducirla a una sola tabla. En este caso es más adecuado una tabla, presentar esto como una figura, por ejemplo, no como digamos diagramas de barras. No sería tampoco adecuado porque es que tiene una distinta naturaleza la desviación estándar y el promedio, una distinta naturaleza matemática, estadística. Entonces yo no puedo presentar a ambas como barras. Es mejor, es más adecuado para este caso, pues presentar estos valores así, digamos como una tabla, junto con otros valores que ya enseguida pues vamos a obtener y que pueden relacionarse propiamente con las cualidades psicométricas de la prueba. Por ejemplo, si obtenemos la confiabilidad de la prueba por medio de alfa de Cronbach. Entonces, pues es algo que también debemos hacer para una prueba, obtener entonces la confiabilidad y uno de los métodos que podemos usar pues es mediante coeficiente de alfa de Cronbach.